Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar de Veritas Intercontinental. Y bueno, pues mi nombre es Viviana Palauceda, soy la responsable de producto de Veritas Intercontinental y voy a ir con vosotros a través de esta presentación hoy que se llama Los secretos de tu ADN para intentar que comprendáis o que sepáis un poquito más de genética, que comprendáis un poquito cómo es el ADN, cómo lo heredamos y qué información podemos sacar del ADN que nos ayude a mejorar nuestra salud. Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con una pregunta obligada. ¿Qué es el ADN? Bien, pues el ADN es la molécula de la vida. Contiene todas las instrucciones para crear, desarrollar y reproducir la vida, los organismos vivos. En realidad es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico. Y no es más que un sistema de almacenamiento de información. Igual que el código binario funcionaba con ceros y unos y así podíamos transmitir información, el ADN es un código escrito con 4 letras, A, T, C y G. En realidad significan adenina, timina, citosina y guanina. De hecho, el ADN de cada persona contiene 6.000 millones de estas 4 letras. Si quisiéramos encontrar el ADN, ¿dónde buscaríamos? Pues tenemos que acudir al núcleo de las células. En todas las células nucleadas del organismo vamos a encontrar ADN. Hay células que no tienen núcleo, por ejemplo, los glóbulos rojos. Allí no encontraremos ADN, lógicamente, pero en el resto de las células sí vamos a encontrar. Si pudiésemos con las manos coger una célula, meter la mano en el núcleo y extraer el ADN y estirarlo, el ADN de una célula ocuparía más de 2 metros de longitud. Imaginaros hasta qué punto la información dentro del núcleo está compactada. Sabemos mucho de ADN, cada vez conocemos más de información genética, de prevención, de genes, de enfermedades, pero hay mucha parte del ADN que sigue siendo un misterio para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ADN diferente. Es decir, todos compartimos parte del ADN, pero se diferencia en una parte sustancial, en un número de variantes importantes. Todos somos diferentes, incluso los gemelos, que son exactamente iguales, están expuestos a diferentes condiciones ambientales. Comen diferente, viven diferente, hacen diferente ejercicio y eso crea diferencias que que hacen que los individuos se diferencien unos de otros. Como decía esta antropóloga, recuerda siempre que eres absolutamente único, al igual que todos los demás. Todos somos únicos. Si pudiéramos ver de una manera un poco gráfica el ADN, podría ser representado como con un libro, el libro de nuestro ADN, nuestro libro de instrucciones. Como vemos aquí, pues Andrés tiene su propio libro y Ana tiene un libro diferente. Es el libro de su ADN, el que contiene toda la información acerca de ella. Hay millones y millones de libros, tantos como personas, y todos se diferencian unos de otros. El ADN, este libro de nuestra vida, contiene muchísima información de diferente índole, con diferente impacto en nuestra salud. No toda la información que está en el ADN es igual. Estos 6.000 millones de letras impactan en muchísimas cosas. Por ejemplo, en nuestros rasgos físicos. Es decir, el ADN va a determinar si vamos a tener el pelo castaño, rubio, la altura, la longitud de los dedos, el color de los ojos. Todo esto va a estar determinado por el ADN. También ese libro de instrucciones contiene la información como si fuera un plano para construir nuestros órganos. El hígado, el corazón, el pulmón, todos ellos van a ser construidos gracias a estas instrucciones genéticas. También va a influir en enfermedades que están interaccionando de manera continua con el entorno. Es decir, nuestras variantes genéticas o la información del ADN va a interactuar o nos va a dar ventajas o desventajas frente a otras personas en lo que se llaman enfermedades multifactoriales, que dependen de entorno y dependen de genética. También, por poner otro ejemplo, el ADN va a incluir información relativa a nuestro sistema inmune, va a codificar nuestro sistema inmune, que es el que nos va a proteger frente a virus y bacterias, y también
va a contener información básica para proteger nuestro ADN de las agresiones o del entorno, de los pesticidas, de la contaminación. Todas esas sustancias que nos rodean amenazan o hacen que nuestro cuerpo se esfuerce por mantener la integridad del ADN. ¿Vale? Todos estos sistemas están recogidos en este libro de instrucciones de nuestra vida. Si, por ejemplo, encontramos, como vemos aquí, una pequeña letra, una C, en la segunda página, que varía, que está en rojo, ¿por qué? Porque es una variante respecto a lo que consideramos normal, pues puede ocurrir, no siempre va a implicar el mismo riesgo. Va a estar relacionado con diferentes rasgos, con enfermedades multifactoriales. Es decir, dado que la información que contiene nuestro genoma es tan diferente, las implicaciones de las variantes que podemos presentar tienen influencia o impactan en diferentes áreas de nuestra salud o de nuestro físico. En este caso, por ejemplo, esta citosina, este cambio, esta C, hace que nuestra amiga Ana, en vez de ser castaña, sea rubia. En realidad, determinados rasgos dependen de varias posiciones en el ADN, pero vamos a intentar simplificar las cosas. También puede ser esta G que vemos en la primera página, es una variante respecto a la normalidad y en este caso hace que los planos de fabricación de nuestros órganos, no tienen por qué ser todos, obviamente, cada gen está relacionado con un órgano de manera general, con un determinado sistema fisiológico, por lo cual en este caso esta G puede impactar, por ejemplo, en el hígado y hacer que el hígado no sea capaz de metabolizar de manera apropiada un determinado medicamento, o puede hacer que el corazón, el músculo cardíaco, se engrose y aumente el riesgo de muerte súbita, o puede hacer que el pulmón sea más propenso a crear fibrosis pulmonar. Y en este caso, pues tendremos que tener cuidado con los fármacos o con fumar o con la contaminación. Es decir, puede influir en la formación, en la construcción de nuestros propios órganos y en su función. También podemos encontrar variantes que, pues como he dicho antes, van a suponer una ventaja o una desventaja respecto a la población general. Por ejemplo, podemos descubrir que nuestra susceptibilidad a presentar trombos es mayor que la de la población general. ¿Qué significa esto? Pues no significa que vayamos a desarrollar un trombo, sino que tenemos un riesgo un poquito mayor, por lo cual lo debemos tener en cuenta a la hora de estar mucho tiempo sentados, a la hora, por ejemplo, de enfrentarnos a una cirugía mayor, hay que decírselo al médico, a la hora, por ejemplo, de tomar anticonceptivos orales. Es algo, pues una pequeña desventaja que tenemos que manejar con nuestros hábitos de vida. O, por ejemplo, en lugar de una desventaja puede suponer una ventaja, como es el caso, por ejemplo, de la capacidad para metabolizar la lactosa. La mayoría de la gente, los mamíferos, pierden la capacidad de metabolizar lactosa con el tiempo. Por eso la mayoría de la gente también pierde esta capacidad de metabolización, de asimilación. Pero hay gente que tiene una variante protectora y es capaz de metabolizar o de asimilar correctamente la lactosa durante toda su vida. Tienen una ventaja respecto al resto, ¿vale? Y esto está determinado en nuestro ADN. En este caso vemos una A en rojo. Este es localizada en otra parte del genoma. Bueno, pues en este caso, pues supone una variante que aumenta o que, por ejemplo, reduce la capacidad de protección del organismo frente a alteraciones en el ADN. Es decir, no nos protege, o la protección que tenemos frente al entorno y cómo impacta nuestro ADN es menor. Y cuando esto ocurre, la probabilidad de desarrollar cáncer es mayor, por lo cual también importa y hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, si sabemos la información de antemano. Por este motivo, si tenemos toda la información de alguien, es una información muy importante, pero no deja de ser importante el entorno. El entorno también es básico. Y la mezcla del entorno con la genética es lo que va a hacer de, por ejemplo, de Jorge la persona que es. Va a determinar su fenotipo. El fenotipo es el conjunto de los caracteres observables de Jorge. Su altura, sus ojos, pues, por ejemplo, su susceptibilidad a enfermedades, sus niveles de, por ejemplo, de metabolitos o parámetros sanguíneos, sus caracteres que podemos observar. En determinadas características o en enfermedades, a veces
el entorno tiene mucho más peso que la genética, como ocurre con el quesito de arriba. Vemos que casi todo es morado, casi todo es entorno. El entorno tiene mucho más peso que la genética, ¿vale? Por lo menos, por ejemplo, vemos algún rasgo en el que nos dicen que, bueno, pues que tenemos una susceptibilidad a tener baja la vitamina B12. Bueno, es cierto, hay una susceptibilidad, pero el peso del entorno es tan grande que si comemos correctamente, a lo mejor no lo vemos tan fácilmente. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que el peso de los genes sea mucho mayor que el peso del entorno. Y cuando, por ejemplo, presentamos una variante de riesgo, una variante en el gen BRCA1, por ejemplo, que aumenta el riesgo de cáncer de mama, pues el riesgo es muy elevado. Por supuesto, el entorno importa, pero el riesgo de desarrollar un cáncer de mama u ovario a lo largo de la vida es muy alto. Los genes tienen un fuerte impacto y sería la situación de debajo, ¿vale? Por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta estos dos factores. Pues para conocer un poquito más de nuestro amigo Andrés, vamos a tomarle una muestra de sangre. Vamos a tomar una muestra de sangre. Como hemos dicho antes, las células que no tienen núcleo no podemos extraer ADN, no contienen ADN, por lo cual vamos a dejar a un lado los hematíes y nos vamos a centrar en el resto de células de la sangre. Dejando al lado el resto de los orgánulos, porque tampoco se trata de revisar la biología ahora mismo, vamos a centrarnos en los orgánulos de la célula, en las partes de la célula que nos interesan. Y hay dos principalmente que nos interesan mucho. En este caso, tenemos el núcleo, dentro del cual se va a encontrar el ADN nuclear, el ADN que estudiamos generalmente en un test genético, pero también tenemos otros orgánulos denominados mitocondrias. Las mitocondrias son la central energética de la célula, son la que le aporta energía. Y tienen un ADN muchísimo más pequeñito, en comparación es casi nada, muy pequeñito. En este caso, el ADN mitocondrial siempre se hereda de la madre. Es un ADN circular y es diferente al ADN nuclear, que lo heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Esto es simplemente una curiosidad, porque generalmente siempre vamos a analizar el ADN nuclear. El porcentaje de enfermedades que vienen asociados al ADN mitocondrial es muchísimo más pequeño. Si pudiésemos mirar más profundidad en ese núcleo y mirar el ADN de manera detallada, veríamos que está organizado en cromosomas. Y estos cromosomas no son más que ADN compactado, enrollado, súper enrollado alrededor de unas proteínas. Por lo cual, si cogemos un cromosoma y empezamos a estirarlo, veríamos que está compuesto por una cadena de ADN. Y esta cadena de ADN se compone de las unidades funcionales del genoma, que son los genes. Los genes son la parte más importante del genoma. ¿Por qué? Porque son la parte del ADN que transmite la información. Cada gen está relacionado con un proceso en el organismo. Por ejemplo, imaginaros, estos genes que tenemos aquí dibujados dan lugar a dos proteínas diferentes. Y estas proteínas tienen una función en el organismo. Por ejemplo, proteger a los glóbulos rojos de la oxidación, o en el caso del hígado, por ejemplo, pues almacenar hidratos de carbono, metabolizar fármacos. Hay muchas funciones que pueden ejecutar. Cada gen está normalmente asociado con un determinado proceso, de manera que cuando falla el gen y hay una mutación, falla el proceso. Por eso son la parte más importante, porque transmiten la información. ¿Pero qué ocurre? Hay genes que no sabemos qué función tienen. Por eso estamos continuamente investigando. Cuando entendemos la función que tiene un gen, entendemos la asociación de ese gen con la enfermedad. Por eso, día a día, se está avanzando y a pasos agigantados en el conocimiento en genética. Los expertos, los investigadores, estudian los genes para lograr entender mejor la información que nos falta, las piezas que nos faltan de este puzzle e incluso las piezas que existen y una mayor asociación con otras enfermedades que desconocemos. Bueno, ahora que hemos mirado un poquito más dentro de nuestras células y hemos sabido un poquito más de nuestro ADN, ¿cómo heredamos estos genes? Vamos a ver un poquito más en detalle estos cromosomas de los que estábamos hablando. Si los contamos, los cromosomas que tenemos dentro de nuestro núcleo son 23 pares, 46 cromosomas. Es decir, van en pares. Si podéis ver aquí, tenemos el par 1, son 2 cromosomas que constituyen el par 1, el par 2 son 2 cromosomas que constituyen el par 2, etc. A los pares del 1 al 22 se les denominan autosomas o cromosomas autosómicos.
son iguales en hombres y en mujeres. Pero hay un par que es diferente y son los cromosomas sexuales, que son los que van a definir nuestro sexo, si somos un varón o somos una mujer. En este caso, como estábamos analizando a Andrés, y Andrés es un hombre, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Vale? Cromosoma X y cromosoma Y. El cromosoma Y es más pequeñito que el cromosoma X. Si miramos un poquito más en detenimiento cualquier par, nos paramos en el 5, pero podíamos haber mirado cualquier otro cromosoma autosómico, vamos a ver que uno de esos cromosomas de Andrés lo ha heredado de su padre y el otro lo ha heredado de su madre. Por eso tenemos la mitad de información genética de la madre y la otra mitad de nuestro padre. Si nos vamos a los cromosomas sexuales, el cromosoma Y siempre se hereda del padre, porque las mujeres no tenemos cromosoma X. Y el cromosoma X se hereda de la madre. ¿Vale? Así es como está organizada la información. Y esto, de manera práctica, ¿cómo ocurre en la pareja? Porque si lo pensáis un momento, perdonad, tanto la madre como el padre tienen sus células, 2 copias de cada cromosoma, pero solo debe darle al niño una, porque la madre le dará una y el padre le dará una. ¿Cómo ocurre entonces? Porque el cuerpo es muy sabio y nuestros espermatozoides y óvulos solo tienen un juego de cromosomas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se junte el espermatozoide con el óvulo y den lugar a un nuevo individuo con 2 cromosomas de cada par. ¿Vale? Por lo cual, y hay un punto importante, ese cromosoma que está presente en los espermatozoides y en los óvulos está recombinado, es decir, no es siempre igual. Los genes se recombinan entre sí para que la información que tiene cada espermatozoide sea diferente y la que tiene cada óvulo sea diferente. De manera que los hijos de una misma pareja no son combinaciones cerradas y limitadas, sino que bueno, pues son todos diferentes. Y aquí tenemos al pequeño que tiene un juego de cromosomas que proviene de la madre y uno que proviene del padre. Bien, ahora que ya hemos visto cómo heredamos nuestra información genética, nuestro libro de ADN, vamos a ver cómo varía nuestro libro frente a el de nuestro marido, nuestro hermano, el frutero, cualquier persona que tenemos alrededor. Pues varía muy poco, varía un 0,1%. Es decir, somos iguales en un 99,9% los seres humanos. De hecho, vamos a indagar un poquito más allá por curiosidad y vamos a hablar un poquito de genética comparativa. Si hablamos del humano, el humano, como hemos visto hasta ahora mismo, tiene 46 cromosomas. Bien, 46, es decir, 23 pares. Si hablamos del chimpancé, pues tiene 48 cromosomas. ¿Vale? Tiene 2 más que nosotros. Los perros tienen 78, tienen muchos más que nosotros. El ratón tiene 40 cromosomas. Y el arroz, la planta del arroz, porque es un ser vivo y tiene ADN, tiene 24, muchos menos. De manera que vamos a ver cómo nos diferenciamos de otros seres vivos. Hemos quedado en que compartimos entre humanos un 99,9% de la información genética. Pero es que resulta que con el chimpancé compartimos también el 96%, que es un porcentaje muy elevado. Con el ratón compartimos un 85% del ADN. Con una vaca, un 80%. Con una mosca, un 61%. Con un pollo o una gallina, un 60%. Y con un plátano compartimos un 60% de ADN. Son datos muy curiosos, pero son muy útiles. La genética comparativa es muy útil, ya que si analizamos los genes que compartimos con los diferentes animales y vemos las características que compartimos, sabemos más de los genes, entendemos mejor cómo funcionan y nos ayuda a conocer mejor las enfermedades. Por lo cual es básico. La variabilidad genética entre humanos es otro asunto. ¿Cómo la estudiamos? Si estudiamos con un test genético a una persona, ¿cómo sabemos que la variante es una variante, por decirlo así, no normal o patogénica? Pues muy bien, la respuesta es fácil. Lo comparamos frente a un genoma de referencia. Y el genoma de referencia no es de una persona guapísima, maravillosísima, que no, muy lista y que no tiene ninguna mutación, sino que es un genoma genérico, que lo vamos construyendo de manera que represente a la mayoría de la población. De hecho, se siguen haciendo versiones y se intenta que represente a todas las etnias y es algo muy complicado.
Una persona frente a otra va a presentar muchísimas copias de muchísimas variantes, pero eso no significa que vaya a estar enfermo. Lo que importa es dónde está la variante y cómo altera, si lo hace, la proteína o el gen. Y si el gen tiene una función importante, tendremos una enfermedad. Siempre depende. La información genética, como he dicho antes, no me canso de repetir, es de muchos, o sea, es muy diferente dentro de este libro del ADN y tiene impacto en muchísimas áreas. Algunas más con una implicación clínica más importante que otra, más impactante, ¿no? Más grave. Si nos paramos a pensar cómo en los laboratorios analizamos el ADN, pues hay diferentes maneras y no siempre lo hacemos igual. Por ejemplo, si tenemos aquí delante abierto nuestro libro, pensemos que es el libro completo del genoma. Pues, por ejemplo, la primera técnica que vamos a revisar es el genotipado. ¿Qué es el genotipado? El genotipado es el estudio de variantes concretas y conocidas dentro de nuestro ADN. Es decir, es como si pongo una plantilla y solo veo aquellas variantes que sé que tienen un riesgo conocido de enfermedad o de rasgo genético, etcétera, etcétera. Conozco ese riesgo porque están en las bases de datos, de manera que solo voy a mirar esas posiciones, el resto no lo voy a ver. No lo necesito, no es lo que vengo a buscar. Esto es útil, por ejemplo, cuando vamos a mirar rasgos genéticos, cuando hablamos de peso, de tasa de metabolismo basal, hablamos de color de ojos o de fuerza, el genotipado es suficiente. También podemos mirar grupos de genes. En este caso, por ejemplo, se trataría de dedicarnos a mirar únicamente determinadas páginas del libro de nuestro ADN. Pero lo hacemos con un criterio, siempre el criterio de un especialista, no de un médico. ¿Por qué? Pues porque el médico sospecha, por ejemplo, que una persona tiene un síndrome específico y va a solicitar el estudio de los genes relacionados con ese síndrome. O, por ejemplo, piensa que una persona puede tener riesgo de cáncer hereditario por su historial familiar y le recomienda el estudio de genes relacionados con cáncer hereditario. Entonces iremos a mirar grupos de genes, no miraremos el resto, ¿vale? O no todas las compañías lo miran, es decir, se mirarán genes específicos. Y también podemos secuenciar el genoma completo. Pero aunque secuenciamos el genoma completo o el exoma completo, que es un término, tampoco quiero complicaros mucho, pero sería, por decirlo así, el conjunto de información importante que contienen los genes, aunque secuenciemos el exoma o el genoma, generalmente siempre vamos a hacer una interpretación de un subconjunto. Es decir, tenemos todo el libro y este es el gran avance. Pero luego, por ejemplo, si la persona está enfermita, vamos a ir a buscar genes relacionados con su enfermedad y a tratar de dar un diagnóstico a esos síntomas que se sospecha que tienen un origen genético. Si se trata de una persona sana, cambia el objetivo. Ahora vamos a buscar genes que nos permitan prevenir enfermedades. Es decir, en función de la persona va a cambiar el objetivo de la prueba. De manera que del conjunto del genoma, la información que obtenemos si solo miramos genes o si solo realizamos genotipado es diferente. Pero esto no significa que esté mal o que sea incorrecta, sino que hay diferentes necesidades y las diferentes pruebas cubren esas necesidades. De hecho, por ejemplo, cuando oímos que una persona, como ocurre con este robot de en medio, que oye que tiene una variante, se asusta y se sobresalta, pero no siempre eso significa malas noticias. A veces significa que tenemos un ancestro determinado o tenemos un rasgo genético, un color de ojos, o tenemos más fuerza o tenemos una variante que aumenta o nos favorece el ejercicio, la fuerza muscular, o si efectivamente esa variante nos aumenta el riesgo de presentar una enfermedad. Es decir, el genoma tiene todo, toda la información. Hay mucha información y muchas variantes. Y lo importante es saber darle la importancia a cada variante de cara a un informe, a un resultado. Por eso siempre es fundamental hacerlo a través de asesoramiento genético. Vamos a tratar de, en función de toda esta información que hemos recogido, vamos a tratar de dar un vistazo por encima, superficial, a los tipos de test genéticos que podemos encontrar en el mercado. Seguro que se nos escapa muchísimos. Vamos a intentar dar una visión general. Y el primer paso para esta visión general es dividirlas en dos grupos. Genetics for Fun, que es genética recreativa o genética que podemos utilizar para divertirnos, y genética
Genetics for Life, en la que hablamos de una genética diferente, una genética con impacto clínico, con utilidad para prevenir enfermedades, para mejorar la salud. Son dos cosas diferentes y son válidas las dos, pero siempre y cuando entendamos la información que estamos solicitando y que estamos recibiendo. De ahí el papel que siempre hablamos de un asesor genético. Dentro de la sección de genética recreativa o Genetics for Fun, vamos a encontrar los rasgos genéticos. Lo habíamos hablado antes. El objetivo de este tipo de pruebas, que en ocasiones van directas al consumidor o se encuentran por Internet, debo decir que en Veritas nosotros siempre recomendamos que todas las pruebas genéticas, de hecho nuestras pruebas solo pueden hacerse a través de la prescripción por un especialista, porque creemos que es básico para entender qué va a recibir el paciente y para luego implementar eso en hechos, en mejora en la calidad de vida, por lo cual solo lo hacemos de esta manera, pero sabemos que hay test que realmente pues se realizan directos al consumidor. El objetivo es encontrar datos curiosos en nuestros genes y, bueno, vamos a poder adaptar nuestros hábitos de vida en función a esos datos. Como cada persona tiene sus intereses y este tipo de test incluyen tantos rasgos diferentes, puede ser que realicemos un test y tengamos una decepción porque no incluye la información que nosotros queremos, pues o nutricional o de deporte, etcétera. Por lo cual es muy importante revisar los rasgos que incluye el test genético que solicitemos. También es importante observar o comprobar que llevan bibliografía, porque si el rasgo nos resulta interesante porque tenemos más riesgo o al revés porque es protector, bueno, pues podemos ir a la literatura y aprender un poquito más con los artículos. También es importante que aparezca la posición del genoma que estamos mirando y nuestro genotipo, es decir, si allí en esa posición tenemos una C, una T, una A, etcétera. Es porque eso es una información que es útil para nosotros de por vida. Y si este tipo de pruebas pisan donde no deben, van directas al consumidor y pisan en el área de susceptibilidad a enfermedades, siempre debemos tratarlas con un especialista para entender que esta información es limitada porque la mayoría de las veces se hace por genotipado, es decir, con esta plantilla con la que solo veíamos parcialmente la información. Por lo cual debemos siempre entender qué implican mis resultados y para eso necesito, sobre todo si estoy hablando de enfermedades, necesito a un especialista. Podemos encontrar rasgos relacionados con deporte, como por ejemplo la susceptibilidad a lesión de ligamentos o pues si tengo una genética que favorece mi potencia muscular o mi resistencia. También, por ejemplo, puedo conocer rasgos de nutrición, como si absorbo bien las vitaminas o, por ejemplo, si absorbo bien las grasas poliinsaturadas, como las omega 3 y omega 6, que son antiinflamatorias y muy importantes en la salud. También a nivel de comportamiento, por ejemplo, pues hay rasgos que me definen si mi genética me habla de que tengo más hábito de comer entre horas o que controlo o no la respuesta al hambre, o cosas tan curiosas como la misofonía, que es la sensibilidad al sonido de la masticación. Hay gente que le molesta mucho los sonidos de masticación y también esto tiene una parte genética. O a nivel endocrino, por ejemplo, la tasa de metabolismo basal o la obesidad. A nivel de percepción sensorial también hay cosas curiosas como la capacidad de detectar olores o la sensibilidad al dolor, gente más o menos sensible, o por ejemplo la percepción del sabor del cilantro. Hay gente que le sabe a colonia o a jabón y hay gente que le gusta. También la reacción a sustancias, sensibilidad al alcohol, café, si metabolizamos muy rápido el café o no. Y, por ejemplo, también a nivel del sistema inmune hay determinados rasgos genéticos que hacen que produzcamos más interleuquina 6 frente a un estímulo como una vacuna o una enfermedad con componente inflamatorio. Por lo cual, bueno, estos son solo algunos. Hay muchísimas pruebas que están muy dedicadas e incluyen muchísimos rasgos genéticos. Otra prueba que se consideraría también de genética recreativa son los ancestros. Es decir, conocer, lo que vamos a hacer es estudiar variantes que son muy conservadas y que tenían las personas que procedían de una determinada región, por lo cual sé de dónde provienen mis ancestros, norte de Europa, del norte de África, en fin, de cualquier parte, lo podemos saber. Hay diferentes programas y bueno, hay gente que elabora informes muy trabajados, con gráficas.
Nosotros en Veritas, en nuestro test, la parte de ancestros simplemente viene expresada en porcentaje porque tiene más bien un fin clínico, ya que en función de tu origen, pues en ocasiones tendrás más o menos riesgo de determinadas enfermedades. Luego ya entramos en el área de genética, Genetics for Life, esta genética que tiene un impacto clínico. Aquí siempre es necesaria la intervención de un especialista. Todavía podemos hablar del asesoramiento y hay gente que lo ofrece directo al consumidor, las pruebas de genética recreativa, pero estas siempre tienen que ir de la mano de un especialista. El objetivo, por ejemplo, esta es la primera, que es las test de farmacogenómica o farmacogenética. El objetivo es conocer si metabolizo, por ejemplo, los fármacos muy rápido o muy lento. Por ejemplo, si yo metabolizo un fármaco, metabolizar es eliminar del organismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo metabolizo muy rápido un fármaco, lo voy a eliminar muy rápido de mi organismo y me va a hacer menos efecto del debido. O por el contrario, si elimino el fármaco muy lentamente, pues si el fármaco tiene cierta toxicidad, va a ser más tóxico todavía para mí, por lo cual a lo mejor tengo que cambiar de fármaco. Entonces, si conocemos cómo metabolizamos los fármacos, pues vamos a obtener una información que se va a realizar. Todas estas pruebas genéticas se hacen una vez en la vida porque el genoma no cambia, de manera que vamos a poder tener esa información para la prescripción de fármacos de hoy y del futuro. Es importante, si tengo un interés especial en algún fármaco, porque lo tomo habitualmente, es importante comentarlo con el especialista, porque no todas son iguales, no todas las pruebas de farmacogenómica analizan lo mismo. Hay paneles generales y hay paneles especializados, por ejemplo, en oncología, que también miran no solo cómo metabolizamos el fármaco, sino también la efectividad. Y bueno, pues podemos llevarnos una decepción si tenemos un interés especial en un fármaco y no lo compruebo antes y me encuentro que no lo analizan. ¿Por qué? Pues puede ser porque un fármaco se metabolice por muchas vías y sea inviable poder determinar si soy un metabolizador lento o rápido, o porque, pues porque no haya evidencia, o porque hay muchos motivos, o porque simplemente este laboratorio no analiza ese gen específico. Por lo cual es muy importante que nos informemos antes. Cualquier cambio en la prescripción farmacológica siempre debe ser realizado por un especialista y esto también es muy importante. Hay diferentes tipos de test, hay muchísimos. Pues algunos incluyen como una información más específica acerca de cómo metabolizamos y luego se habla más de principios activos, otras casas pues hablan un poquito más acerca de resultados, dan recomendaciones, etcétera, incluso marcas comerciales. Y bueno, y nosotros pues también incluimos esta información junto con la información de evidencia científica, el genotipo, etcétera, etcétera. Y el impacto en la salud, que como veis aquí, por ejemplo, que veis una línea roja, es que este fármaco, por ejemplo, tiene un impacto importante en la salud. También dentro de genética, de Genetics for Life, vamos a encontrar las pruebas diagnósticas. Aquí el objetivo puede ser o buscar un gen que sea el responsable de los síntomas de una persona, que sospechamos que pueden ser genéticos. ¿Con qué fin? Pues, por ejemplo, si es un niño, pues podemos dar asesoramiento a los padres para que no tengan un niño con el mismo problema, o porque podemos guiar el tratamiento o el manejo de esa persona, etcétera. Y también también es una posibilidad buscar variantes que aumenten el riesgo de enfermedad. Como hablábamos antes, por ejemplo, un mayor riesgo de cáncer de mama y ovario. Entonces, en este caso, pues procederemos adaptando el manejo clínico. Siempre hay que realizarlas de manera con un profesional, con un médico o un asesor genético, ya que tienen información compleja y además tienen implicación clínica, por lo cual no tiene ningún sentido hacerlas sin ellos. Y además hay un papel fundamental que es la evaluación de los antecedentes. Es decir, en función de los antecedentes pueden recomendarte una prueba u otra. No todas las pruebas genéticas valen para todas las enfermedades. Hay determinadas enfermedades que hay que mirarlas con una técnica muy específica, por lo cual es muy importante el papel del especialista. Estos son 3 ejemplos. Por ejemplo, conocer el riesgo de cáncer de mama hereditario, de mama y ovario,
riesgo de cáncer colorectal hereditario o riesgo de enfermedad cardiovascular hereditaria. En estos casos, pues hay genes y tenemos que ir al especialista para que nos ayude a manejar o a cambiar nuestro cuidado médico. También tenemos dentro del área de Genetics for Life las pruebas de riesgo reproductivo. ¿Qué son estas pruebas? Pues no sé si os acordáis seguro, hemos hablado hace unas slides que dentro de la información genética de cada individuo, de cada cromosoma, tiene dos copias, una de su madre y una de su padre. Eso implica que de cada gen tiene dos copias, una heredada de su madre y una heredada de su padre. Hay enfermedades que se llaman recesivas, que para que la persona esté enferma, tienen que estar las dos rotas, esas dos copias de los dos genes, la que heredas de tu madre y la que heredas de tu padre. ¿Qué pasa si heredas una solo rota y la otra normal? No pasa nada. Una compensa el efecto de la otra y no tienes síntomas y eres portador de una enfermedad. ¿Qué ocurre cuando dos personas son portadoras de la misma enfermedad? Pues aquí es donde está el problema, porque el riesgo de transmitir esa enfermedad a los niños es alta. La probabilidad es alta. De manera que es importante realizarlas siempre igualmente de la mano de un profesional que nos va a explicar y va a analizar si tenemos algún caso familiar o simplemente queremos hacer un cribado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que entender que el 86%, según los últimos estudios publicados sobre genoma, cerca del 86% de las personas son portadoras al menos de una enfermedad genética. No pasa nada, todos somos portadores de enfermedades genéticas. Yo porto 2 enfermedades genéticas, no pasa nada. El problema es cuando tu pareja porta la misma que tú. Aquí es verdad que es muy importante secuenciar los genes completos y añadir tecnología alternativa, porque como he dicho antes, hay algunos genes que no se estudian bien por secuenciación, que suele ser la manera que tenemos de analizar el exoma, el genoma o los genes. Y aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo el síndrome de Usher, la fibrosis quística. El síndrome de Usher es una sordera hereditaria, entonces los niños pueden nacer sorditos. Fibrosis quística, pues se va a producir como un tejido cicatrizal, bueno, como un moco más denso, no es un tejido cicatrizal, es un moco más denso, pero que puede tratarse, de manera que sabiendo toda esta información antes de tener los niños, pues también puedes prepararte de cara al parto. Fenilcetonuria o el síndrome de X frágil, que es una causa muy importante de retraso mental. De manera que toda esta información la podemos encontrar en los genes. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de realizar un test genético? Los puntos clave son los siguientes. Primero, un asesor genético. Un asesor genético o un especialista que lo que va a hacer es recoger toda la información mía y de mis familiares, me va a hacer entender qué riesgos tengo de las enfermedades, si es que tengo alguno. En función de ese riesgo, me va a recomendar una prueba, me va a ayudar a entender el riesgo que tienen mis familiares de presentar esa misma enfermedad, me va a ayudar a elegir la prueba y a interpretar los resultados y a aplicar esos resultados para mi cuidado médico, por lo cual es clave. Necesitamos claridad, la genética es compleja, de manera que si no tenemos conocimientos completos o bastante fundados de genética, no lograremos entender bien qué ofrece cada test y cuánta información analizan, por lo cual necesitamos claridad y en esto también nos puede ayudar el asesor. Tan importante como saber para qué vale un test genético es saber para qué no vale, es decir, conocer las limitaciones. Y esto también el asesor lo tiene que indicar y en los consentimientos informados también debería venir. Obviamente los asesores nos ayudan con cuál es el test más apropiado para nuestro caso y nosotros en Veritas siempre ofrecemos, junto con los test genéticos, siempre ofrecemos el asesoramiento incluido antes y después de la prueba, porque el objetivo es ver si la prueba que estamos prescribiendo es apropiada para la persona y ayudarle a comprender y a aplicar los resultados en el cuidado médico y en su vida. Toda esta información es fantástica, es muy, muy interesante y como hemos visto es muy completa, es muchísima información. Pero cada vez históricamente la genética siempre ha estado pensada para individuos enfermos, para diagnosticar enfermedades. Y aquí ahora damos un vuelco, nos movemos hacia la genética preventiva. Ahora queremos prevenir enfermedades y esto es un giro completo que estamos liderando hacia la medicina preventiva. Es decir, pasamos de curar enfermedades a prevenir enfermedades. ¿Vale? Y pasamos de personalizar la medicina, es decir, tratar
enfermedades a tratar pacientes con unas condiciones concretas. Es decir, estamos cambiando el manejo médico de los pacientes y pasamos a estudiar o a tratar síntomas de pacientes ya diagnosticados a determinar su predisposición genética para lograr prevenir el desarrollo de esas enfermedades. ¿Por qué tiene sentido la genética preventiva? Porque entre el 15 y el 20% de los casos de cáncer se deben a una agregación familiar. Porque el 3% de las parejas que desean tener descendencia están en esa situación de portar la misma enfermedad genética y tienen un 25% de riesgo de tener un niño afectado por esa enfermedad. Este es un dato importante. Entre el 15 y el 20% de las muertes súbitas cardíacas se deben a anomalías genéticas responsables a una alteración en la estructura del músculo cardíaco o en la conducción del impulso cardíaco. ¿Qué implica esto? Que todos estos casos podrían ser tratados, seguidos por un cardiólogo antes de que ocurran. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos al cardiólogo? Es decir, hasta que no tienes un susto no vas, hasta que no tienes una edad no vas. Es decir, esto podría ser manejado antes de que ocurra un suceso desagradable y evitable. El 6% de la población tiene un riesgo aumentado de padecer trombosis y no lo sabe. Y esto es básico de cara a un reposo prolongado, a un embarazo, a viajar en avión. Es decir, sobre todo en gente que viaja mucho. Y no miramos en la genética, no miramos en el ADN. Entre el 3 y el 5% de los ingresos hospitalarios en Europa se deben a reacciones adversas a medicamentos. Y, de nuevo, no analizamos en nuestra farmacogenómica. Hoy en día sabemos, por estudios publicados, el último se ha publicado este año por el Instituto Craig Venter, y los resultados implican que 1 de cada 6 personas presenta variantes genéticas que aumentan su riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares, alteraciones de los lípidos, del colesterol, diabetes y otras patologías endocrinas. Y no lo sabe. Y 8,6 de cada 10 personas son portadoras de una enfermedad que pueden transmitir a sus hijos. Este dato ya lo habíamos dado. Por todos estos motivos, por estas cifras que acabamos de dar, nosotros en Veritas desarrollamos MyGenome. MyGenome, en el fondo, es una visión global, permite realizar una visión global de la genética, de toda esa genética que tiene diferente impacto en la persona, y vamos a estudiar distintos tipos de variantes en distintos genes que tendrán distinto impacto en la salud. Y lo vamos a hacer de una manera muy concienzuda, con un código de colores y con secciones del informe separadas para que podáis entender la implicación de los resultados. Por ejemplo, secuenciamos el genoma completo con el test MyGenome y realizamos el análisis de 566 genes relacionados con enfermedades, con más de 650 enfermedades con relevancia clínica. Analizamos más de 225 enfermedades que se pueden transmitir a los hijos. Más de 150 fármacos. Vamos a analizar su respuesta, cómo respondes a ellos. Más de 15 enfermedades multifactoriales, más de 50 rasgos genéticos y un análisis de ancestros. De manera que, por ejemplo, si tenemos a 4 personas y realizasen MyGenome, pueden aprender mucha información. El informe tiene alrededor de 160 páginas, por lo cual es muy extenso y completo. En el caso de Jorge, por ejemplo, vemos que tiene riesgo de hígado graso no alcohólico. ¿Qué significa esto? Significa que tiene tendencia, en función de su genética, a acumular grasa en el hígado, fuera del alcohol que tome, independientemente. Bueno, pues esta persona, Jorge, va a tener que reducir su ingesta de grasas y de hidratos de carbono, porque acumula la grasa en el hígado. Es decir, tiene que modificar su dieta para evitar esta acumulación de grasa que, en último término, si no se corrige, puede dar lugar a una cirrosis. Tiene más riesgo de melanoma. Esto no significa que vaya a desarrollar melanoma. Significa que su piel se defiende peor de la luz solar. Tiene el doble de oportunidades de desarrollar melanoma, por lo cual es muy importante que se proteja bien del sol. Es portador de una enfermedad de fibrosis quística, pero bueno, 1 de cada 25 personas es portadora de esta enfermedad de fibrosis quística, por lo cual no es algo poco frecuente. Y averigua que le favorece el ejercicio de resistencia en vez del ejercicio de sprint, por decirlo así. Pero bueno, somos una mezcla de, como hemos dicho, de genética y entorno. Y pues dependiendo del ejercicio que él haga habitualmente, tendrá unas habilidades u otras. Ahora vamos a Andrés. Andrés tiene variantes que implican un riesgo clínico. ¿Y cómo lo sé? Porque aparecen en rojo, igual que aparecerían en nuestro informe.
En este caso tiene riesgo de miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué significa esto? Pues tiene variantes que aumentan el riesgo de que la pared de su corazón, el miocardio, el músculo cardíaco, se engrose y se hace más difícil con el tiempo, si se llega a engrosar mucho, el latido cardíaco, por lo cual esto aumenta el riesgo de muerte súbita. ¿Qué ocurre en este caso? Pues entonces tenemos que tener, Andrés tiene que ir al cardiólogo, tiene que hacerse revisiones, le van a hacer muchas pruebas. Lo mismo no tiene ningún problema ahora mismo, pero tiene que seguir unas revisiones. También tiene una variante que aumenta su riesgo de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una reacción agresiva con taquicardia, fiebre, degradación muscular, cuando nos dan unos anestésicos como el óxido nitroso que se respiran y que suelen darse cuando vas a pasar por una cirugía. Lógicamente, no es una situación apropiada para que tengas ninguna reacción extraña y basta con cambiar los fármacos, por lo cual Andrés tiene esta ventaja: si se opera algún día sabe que no debe usar determinados fármacos. Y luego, pues es un metabolizador lento de simvastatina, así que si tiene que tomar un medicamento para el colesterol, pues no debería ser ese. Aparte, porta una enfermedad, el síndrome de Usher, y bueno, como rasgo en gris, porque los rasgos aparecen en gris, y las enfermedades que aparecen en naranja, que no lo he dicho antes, son importantes, pero no tienen urgencia, por decirlo así. Las que aparecen en rojo sí. En el caso de Andrés, en gris, en rasgo genético, podríamos encontrar que presenta niveles bajos de vitamina D, aunque esto depende mucho del entorno, como hemos visto, hay cosas que dependen de genética y de entorno. A lo mejor merecería la pena que se mirara la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque está relacionada, pues, por ejemplo, con el cáncer de próstata o con muchas patologías, incluido, por ejemplo, bueno, pues muchas patologías. De manera que es mucho mejor si él comprueba si tiene correctos sus niveles y con el médico ve si tiene que enriquecer en su dieta esta vitamina o tomar suplementación. En el caso de Ana, bueno, pues Ana tenemos mala pata y tiene una variante que aumenta su riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario. Bueno, pues si lo sabe a tiempo, esto es una oportunidad increíble de prevención. Ella, en vez de ir al ginecólogo una vez al año, a lo mejor, dependiendo de su variante, tiene que ir cada 6 meses. De manera que estaba mucho mejor vigilada. De manera que a lo mejor, si el riesgo es muy alto, además, el médico le sugiere una cirugía profiláctica, una mastectomía, es decir, que se quite el pecho y se ponga unas prótesis. Como no ha aparecido la enfermedad, podemos seguir criterios estéticos y que esto no impacte demasiado, es decir, es una operación, pero esa operación va a disminuir muchísimo su riesgo, por lo cual es una oportunidad grande de prevención. El no mirar a la genética no impide que siga estando ahí, que tenga su peso, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo cual el riesgo Ana ya lo tenía, aunque no lo supiera. Es portadora de una enfermedad y ella, bueno, pues como rasgos genéticos le parecen muy interesantes dos. Pues su riesgo de lesiones de ligamentos y sus niveles de omega 3, porque a lo mejor tiene que aumentar la ingesta de pescado azul debido a que, bueno, pues si los niveles son bajos, los ácidos grasos omega 3 son muy importantes para la salud. En el caso de María, bueno, pues María tiene una variante que le relaciona que aumenta su riesgo de hemocromatosis, que es una acumulación de hierro en sangre. No pasa nada, se tendrá que hacer unos análisis y si acumula demasiado hierro, lo único que tiene que hacer es extraerse sangre, ¿vale? Cada cierto tiempo, según le indique el especialista. Y tiene mayor riesgo de trombos. Pues tiene suerte que lo sabe, porque si piensa en tener hijos o en una cirugía, etcétera, etcétera, tiene esta información de antemano. Y bueno, pues también información interesante acerca de vitaminas. De manera que con MyGenome lo que pretendemos es que toda esta información de diferentes niveles de impacto en la salud, ser capaces de, ya que analizamos el genoma, incluirla toda, incluirla máxima posible, que se pueda analizar por secuenciación y dando una información, o sea, un cribado, una imagen global del ADN de cada persona sana. Porque MyGenome está pensada para cualquier persona proactiva en el cuidado de su salud, pues que no tenga, vamos, en principio, ningún otro problema de salud, simplemente quiera cuidarse y utilizar ese libro de su ADN para mejorar su salud. El objetivo es ver la foto completa. Y ahora os voy a dejar con un breve vídeo muy cortito que os va a explicar un poquito mejor qué es MyGenome. Imagina que estás jugando y que te queda una vida. ¿Qué harías? Ahora imagina que conoces la mejor jugada de antemano. ¿Mantendrías la misma estrategia? Presentamos MyGenome by Veritas, el servicio desarrollado por líderes en genética de la Universidad de Harvard que te proporciona la secuenciación de tu genoma completo en un informe detallado, aportándote información útil a lo largo de tu vida.
Con la ayuda de nuestros especialistas conocerás los retos que puedan surgir, cómo afrontar mejor los actuales y cómo sacar lo mejor de ti. Con todo ello puedes actuar para proteger tu salud y la de los tuyos. Imagina que te adelantas a los hechos y ganas en calidad y en cantidad de vida. Ahora deja de imaginar. El futuro de la medicina ya está aquí. ¿Te la vas a jugar? Veritas, The Genome Company. Visita www.veritasint.com o llama al 915-623-675. Solo que sepáis que está en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Bueno, y hasta aquí nuestra sesión. Ahora voy a intentar ver si hay alguna pregunta que pueda responder. Si veis que no os contestamos alguna pregunta, pues no hay ningún problema porque si no da tiempo a contestar todas las preguntas que nos hagáis, os contestamos. Os contestamos por mail más adelante. Vamos a ver. Muy bien. Vale. Muy bien, pues tenemos alguna pregunta. Nos preguntan a partir de qué edad es prudente hacer pruebas de farmacogenética. Pues bueno, hay pruebas que realizan pruebas de farmacogenética para niños, ya que pueden ser de utilidad. Nosotros, en general, la prueba de MyGenome, que incluye farmacogenética, no la hacemos en menores de 18 años. Es decir, realmente no vemos, a no ser que lo considere un especialista, realmente un niño tampoco toma tanta medicación, pero obviamente podría ser interesante. Sí, nosotros primamos el derecho a no saber del niño y hasta que tiene 18 años, pues no lo recomendamos. El precio que tendría este test está en nuestra web. Creo que son 1.950 euros, ya que incluye la secuenciación del genoma, incluye todo el informe, en el informe toda la información que he mencionado, y luego lo que pasa es que nosotros el gran servicio que significa secuenciar el genoma es que somos capaces de guardar esa información, este genoma de cada persona, y según avanza el conocimiento de la genética, os podemos ofrecer, si el año que viene mejoramos, os podemos ofrecer el reanálisis de esa información, bueno, ya por un coste muchísimo menor. Esto es por manteneros actualizados de toda la información que surja nueva, y os podéis beneficiar de ella. Por eso decimos que es un servicio de por vida, por decirlo así. Bien, luego, sí, me comentan también que hay una opción que es el estándar, que tiene un coste menor, que son 1.450, creo. Entonces, bueno, esto está todo publicado en la web, así que sí que es fácil poder consultarlo. Si se tiene en cuenta la historia familiar de cáncer, otra pregunta. Por supuesto, de hecho, por eso es importante el asesoramiento genético. Nosotros lo que hacemos es una consulta previa. Si el paciente, porque, a ver, en MyGenome, como hablamos de pacientes que en principio no tienen antecedentes claros de enfermedad genética, no vamos a dar variantes de significado incierto. Si detectamos una persona con un riesgo muy elevado de cáncer hereditario, le recomendamos otra prueba específica, que en este caso sería MyCancerRisk. Ahí sí vamos a realizar el reporte de variantes de significado incierto, que cuando queremos descartar lo máximo posible el riesgo, también debemos analizarlas. Por lo cual, sí, tenemos en cuenta la historia familiar para ver si esa prueba es apropiada o no para la persona, ¿no? Hay veces que una persona con antecedentes aún así se quiere realizar la prueba y no hay ningún problema. Nosotros le permitimos realizarla, pero somos capaces de asesorarle a la persona de manera apropiada para que entienda qué información va a recibir y qué información no va a recibir. Nos preguntan, a ver, ¿se indican pautas a seguir o recomendaciones en el resultado? Se indican, sí, efectivamente. A ver,
Nosotros tenemos un servicio de asesores genéticos que lo que van a hacer, además son médicos, de manera que son médicos y genetistas las dos cosas. De manera que si nosotros prescribimos la prueba desde Veritas, ya que, por ejemplo, imaginar que cualquiera de vosotros quiere realizarse la prueba y no consigue un especialista. Si lo consigue, nosotros tenemos partners estupendamente bien preparados, por supuestísimo, para poder dar este servicio, pero si no hay un especialista que os lo pueda prescribir, nosotros desde Veritas os proporcionamos ese servicio de asesoramiento. Hay una primera consulta para explicaros qué vamos a obtener de la prueba y hay otra consulta que lo que va a hacer es explicaros el resultado y os va a decir cuáles son los pasos a seguir y qué tenéis que hacer en función del resultado que habéis obtenido vosotros y de vuestros antecedentes. Es decir, una consulta de asesoramiento genético. Por lo cual, sí, la respuesta es sí. Vale, seguimos. ¿Se puede determinar qué tipo de dieta puede llevar una persona obesa a través de una prueba de genética? Bueno, es decir, la genética, como he dicho, hay muchas variantes de mucho tipo que influyen de manera diferente. Es decir, nosotros, por ejemplo, miramos rasgos genéticos relacionados con obesidad, con pérdida de peso. A través de nuestra prueba en genética en concreto vas a poder obtener esa información. Pero generalmente la gente pues no tiene un gen que le ralentiza el metabolismo, pero puede tener también un problema endocrino. No siempre es fácil. Que hay veces que existe una variante que es la causante y nos puede ayudar a guiar una dieta, pues bueno, sí, hasta cierto punto sí. Nosotros en concreto no es exactamente lo que hacemos, ya que nos preocupamos un poquito más de otras cosas, pero sí, sería posible hasta cierto punto, entendiendo las limitaciones. Porque, ¿qué entendemos por una persona obesa? Esa persona obesa come poco, tiene alguna alteración endocrina, es decir, quizá no solo la fotogenética, sino ser capaces de englobarla dentro de otras muchas pruebas, sí podría dar información útil. La página web la tengo puesta aquí. Nuestra página web es www.veritasint.com. ¿Vale? Me vuelven a preguntar el precio. El precio, tenemos dos opciones. Tenemos una opción que es My Genome Premium y esta opción es la que incluye las 650 enfermedades de Clinical y es la opción más completa. Y son 1.950 euros, creo, más o menos, si no me equivoco. Y tenemos una versión estándar que en vez de incluir las 650 tiene un número de enfermedades más limitado. También podéis encontrar esta información en la web y tiene un precio más económico. No sé si son 1.450 o así, más o menos. Pero efectivamente hay dos opciones. Y ambos precios los encontramos en la web. En la web encontraréis las pruebas, pero siempre vais a pasar, si decidís solicitarlas, siempre vais a pasar por uno de nuestros asesores genéticos. Sé que sí que puedo llegar a ser portadora de una enfermedad hereditaria, hemofilia. ¿Me recomiendas hacerme uno de sus test? En este caso, ¿cuál? A ver, en el caso de ser portadora de hemofilia, de sospechar, existen test genéticos específicos que se solicitan. De manera que lo mejor es solicitar por decirlo así, perdón, es que estoy a la vez leyendo las preguntas a la vez que las voy contestando y por eso parece que estoy despistada. Una consulta de asesoramiento genético en la que el médico le va a decir si esta prueba es la más apropiada, si en función de sus antecedentes hay algo más específico, también en función de lo que quiera obtener, obviamente, si quiere hacer My Genome, por supuesto, pero a lo mejor hay alguna cosa alguna prueba, algún adicional que deba hacerse, por lo cual lo mejor es solicitar una consulta de asesoramiento genético. Y de esta manera puede asegurarse que no es portadora de la hemofilia. ¿Se pueden detectar afecciones al genoma por químicos o radiación nuclear? No. Bueno, estos son casos muy extremos, efectivamente, y es más complicado. Nosotros, en principio, vamos a mirar el ADN germinal del momento.
Es decir, las mutaciones que detectemos serán las mutaciones, si están en todo el cuerpo y en las células germinales, las detectaremos. Si son mutaciones somáticas, como, bueno, no sé si lo sabéis, realmente el cáncer es una patología que se da por una mutación que en lugar de tener lugar en el organismo completo, se ocurre en un tejido, una localización específica, en una parte concreta del cuerpo. Y eso es el ADN de esa parte concreta, de un tejido específico, se llama ADN germinal. De manera que si lo que muta es el ADN germinal, por decirlo así, no es el ADN que está en el resto del cuerpo, sino el que hay en un tejido específico, pues no lo detectaríamos. Detectamos siempre el ADN de germinal, que está en las células germinales y que es el que tenemos en el resto del organismo. Pero vamos, en el momento de hoy, cualquiera que sea la variación que tenga. Veritas tiene presencia en Colombia. Si nos están preguntando, y sí, Veritas tiene presencia en Colombia. Vale. También nos preguntan si un virus podría modificar el ADN. Bueno, pero la persona ha salido, así que esto, bueno, podemos contestarlo en otro momento. Porque es una pregunta un poquito más, no es tan aplicable a lo que estamos viendo ahora mismo. Bueno, nada más, yo creo que hasta aquí. Si queréis enviar cualquier otra pregunta, las podemos responder. Vamos a enviaros un mail con más información, ¿vale? Con más información sobre la prueba, por si estáis, bueno, interesados, aunque solo sea en aprender un poquito más. Os vamos a mandar una información, os enviaremos el link al vídeo que no os hemos podido enseñar hoy. Y bueno, y por supuesto, si por email queréis hacer alguna otra pregunta, no hay ningún problema, podéis formularla y os la responderemos lo antes posible. Así que nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, nos vemos hasta la próxima.